Las visiones que hoy vamos a estudiar tienen un doble grado de dificultad. El primer desafío a superar es que la visión se vuelve oscura por tanto detalle minucioso y tanto vocablo que no es parte de nuestro léxico. De ahí que con tantos términos que no son parte de nuestro uso, más tanto minucioso detalle, la visión en términos generales se vuelve oscura. Eso ha sido el común denominador en las primeras 5 o 6. Ahora digo, doble grado de dificultad, o mejor digo, doble desafío o doble emoción. Es que las dos que ahora vamos a abordar se tratan de profecías no cumplidas. Atentos a esto. Hasta hoy hemos estado estudiando profecías que ya se cumplieron. Cuando fueron dichas, en efecto, eran profecías, pero para nuestro momento, eso es historia. Entonces, basta con hurgar un poco en los libros y el margen de error para interpretar historia es mínimo o ninguno. Pero cuando se trata de lo que no se ha cumplido, recalco, el grado de dificultad es mayor. Eso nos deja vulnerables y por eso cualquier instructor, predicador o líder religioso que interprete lo que hoy vamos a estudiar diciendo que él tiene la verdad absoluta en cada detalle minucioso, lo único que va a hacer es anunciar arrogancia académica y lo más seguro, también puros errores. Lo anterior lo digo para rogar de ustedes triple atención. Es que de lo contrario, creo que vamos a perder el hilo de esto y no vamos a entenderlo de la mejor forma. Aún más, temo que aquellos que vienen a la iglesia con motivos equivocados, en un estudio como este, los voy a arrullar cuando empiece a profundizar. Pero también creo que los que vienen por los motivos correctos lo van a disfrutar y van a estar deseosos de escudriñar más. Irán a casa a repasar todo esto y seguro algunos pedirán las presentaciones para poder repasar esos detalles. Antes de introducir, debemos decir, las dos visiones son parte de un solo programa. Estas no necesariamente tienen secuencia lógica con las primeras 5, pero sí ellas dos. Si vamos a hablar de números, diría que la visión número 6 y la número 7 están entrelazadas, son parte de un mismo mensaje. Y si usted me dijera, resúmalo, pues yo diría, Dios no va a tener por inocente al culpable, punto. Es el mensaje de ambas visiones. La primera tiene que ver con el pecado personal. Y en honor a ello digo que cualquier persona en ese entonces u hoy día que crea que puede vivir indiferente a Dios, el resultado es este. Tarde o temprano tendrá que pagar las consecuencias de vivir indiferente a Dios. Y segundo, o la segunda visión, habla sobre la condenación a la religión organizada que desvía la atención del hombre a dioses falsos. Y no vamos a hablar de idolatría anunciada con imágenes o cosas como en ese entonces. Cuando me refiero a la religión organizada, estoy hablando literalmente de una institución, la cual no sabemos el nombre, desde luego, que en forma directa y abierta desvía la atención del hombre hacia Dios y la pone en cualesquiera otros dioses falsos. Y todo
en nombre de la religión. Pues bien, mientras profundizamos en esos detalles, es mi oración que esto nos anime a tomar conciencia en dos áreas. La primera, no podemos ni debemos vivir indiferentes a Dios. Deberíamos tomar muy en serio nuestra comunión con Dios. Y segundo, deberíamos estar prevenidos para no caer en ninguno de los sistemas religiosos que nos desvían de Dios. Y parece contradictorio, porque los sistemas religiosos se supone que tienen como objetivo prioritario acercar al hombre a Dios. Y por eso lo repito, sistemas religiosos que alejan al hombre de Dios. Bien, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado El castigo de la maldad. Vayan a Zacarías capítulo 5. Libro de Zacarías capítulo 5 y por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Zacarías capítulo 5, vamos al verso 1. Si en visiones anteriores les ha costado trabajo entender la lectura, esta vez les va a costar triple trabajo. Por ello, deben poner triple atención y hacer que sus mentes estén triplemente abiertas a intentar poner la imagen de lo que vamos a leer en nuestra mente. Capítulo 5, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Codos era una medida que se ocupaba en ese entonces con fines de perimetría. Es como decir 20 metros o 10 metros. No es esa la equivalente, la medida, el factor, pero para que se hagan la idea. Verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Para intentar ya poner alguna imagen, es un rollo con una medida específica, y cuando se refiere a rollo, pongan una especie de papiro. En un extremo los que roban y en un extremo los que mienten. Jurar falsamente lo resumo en mentir o fingir. Verso 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Qué es lo que consumirá? Todo eso. La maldición que aparece en el verso 3 significa que el rollo que describe es una maldición que va a consumir o que va a hacer justicia o que va a castigar a los que hacen maldad en dos direcciones, los que hurtan y los que fingen. Verso 5, vamos con la segunda visión. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira esto que sale. Y dije, ¿y qué es? Él dijo, es un efa que sale. Además, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Efa es una medida. Son más o menos 22 litros en un equivalente nuestro, pero por ahora, para que se hagan una idea, es un depósito, un recipiente en donde efa equivale a 22 litros de agua, por citar algo. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo. El depósito tenía una tapa y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa.
o en medio de esa medida. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Noten que esta maldad es la misma que va a destruir la maldición de la visión anterior. ¿Han entendido eso? Ahora la está ampliando más. Verso 8, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Paréntesis, ¿se han perdido hasta aquí? ¿Van bien? Qué bueno, tienen muy buena memoria, porque yo la primera vez estaba bien perdido. Verso 9, alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían. Noten que una ya está adentro del depósito, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y dónde la llevan? Él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego tu bendición, que tu Espíritu ministre nuestras vidas y que podamos recibir edificación. En tu nombre lo pedimos, amén. Las luces, Marlene, por favor. Gracias, Quique. Voy a intentar desde mi teléfono manipular esas imágenes y ahora presten su atención en esas imágenes. Lo que persigo es que en sus mentes esté la visión clara. Estas son algunos cuadros que artistas cristianos han pintado para acrecentar nuestra visión al respecto de lo que está escrito. Claro que si yo fuera artista hubiese dibujado eso aquí en mi pizarra de alta tecnología. Por hoy vamos con esto. El rollo volante es la primera visión. Podrán ver aquí la medida ancho y largo. Más adelante les voy a dar detalles. Por hoy basta con que sepan que el largo y el ancho de este rollo o de este papiro era exactamente el largo y ancho del pórtico de Salomón y del lugar templo, del lugar santo del templo de Salomón. Entonces, esas medidas están siendo representativas. ¿De qué? Ya se los explico. Por ahora, es como que el ángel toma en sus manos el pórtico de Salomón o toma en sus manos el lugar santo del templo y lo eleva. Y dice que dentro del rollo lo que hay es una maldición. Esa maldición es para castigar a los que están en los 2 extremos del rollo, que aquí no hay nada en esos extremos, a los que roban y a los que mienten. Pronto vemos un poco más. Ahora, vamos a la segunda. Esta, si ustedes prestan doble atención, esta figura y la que ahora estoy señalando con el cursor, han tratado de representar 2 mujeres. Y lo que está arriba aquí no es más que la apariencia de una cigüeña, y estas alas son las alas de una cigüeña. Ahora, lo que llevan en medio es el efa, es el depósito. Dentro de este depósito cabe precisamente esos 22 litros de lo que fuera. Ahora, para nosotros son términos totalmente desconocidos. Es más, yo nunca he visto una cigüeña hasta ahora que estuve investigando sobre ella, ni en fotos. Yo solo sabía que las cigüeñas traían a los bebés, no sé de quién, pero eso era lo único que tenía en mente. Entonces ahora tuve que investigar sobre las cigüeñas, pero para ellos, para los contemporáneos a Zacarías, esta es terminología parte de su jerga. Ellos lo conocían muy bien, lo del efa, lo de ese depósito, el por qué las cigüeñas estaban llevando esto, y ya les explico eso luego. Bien,
Luego dice que el efa es llevado hasta la tierra de Sinar. Si ustedes ven aquí al fondo, el artista ha puesto la Torre de Babel, por supuesto en forma simbólica. Y aquí en mi izquierda, que quizás es su derecha, ha tratado de simular los jardines colgantes de Babilonia. Y aquí está la tapa de plomo, adentro ya está la mujer, y ahora dice que el efa se ha colocado sobre la tierra del Sinar. Esto es lo que él vio. Pregunto, ¿está claro lo que vio él? ¿Amén o no amén? ¿Alguien no está claro? Puedo volver a explicar. ¿Todos bien claros en lo que vio? Bueno, si todo eso está claro, entonces ahora puedo continuar con los detalles. Y sí pueden encender la luz porque creo que no lo voy a ocupar más. Bien, veamos detalles. En ese entonces, el rollo era la forma común para enviar recados o mensajes importantes. Así es que aunque para nosotros esto tenga alguna connotación mística, entienda, para ellos no tenía ningún tipo de connotación mística. Quizás hoy día para nosotros habría sido tal vez un sobre con una carta. Eso es lo que estaba viendo. Por otro lado, cuando dice que el rollo estaba volando, anuncia que se mantenía en progreso, que no era un mensaje estático, exclusivo para ese momento de la historia, sino que era una maldición que continuaba. Luego, las medidas son 9 metros de largo por 4 de ancho. Esa es exactamente, les dije antes, la medida del pórtico de Salomón. Y si usted pregunta, mire, ¿y eso por qué es importante? Sorpréndanse. En el pórtico de Salomón, que no es más que algo así como la puerta de entrada al palacio, era la azotea o el balcón principal en donde se leía la ley de Dios. Así es que para todos los hebreos esto era un mensaje grave. Las medidas son del lugar en donde se lee la palabra de Dios. Pero por si no tenían eso claro y pensaban que era una medida casual, es exactamente la misma medida del lugar santo, del templo que Salomón construyó. ¿Y qué es lo que había en el lugar santo? Allí estaba, entre otras cosas, las tablas de la ley. Allí es donde el sacerdote o los levitas ministraban la liturgia de la religión hebrea. Así es que en simple español, la maldición que aparece en ese rollo no es contra naciones paganas. Esta maldición es contra los religiosos hebreos que mienten y además de ello roban. Todos los hebreos debían estar preocupados con esto, porque en esta visión Dios los está acusando de perjurar y de además de robar. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos robando? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, aquí va la segunda visión, que les dije es parte de la primera. Efa les expliqué ya. Es una medida originaria de la cultura egipcia. Los hebreos, cuando estuvieron en la esclavitud, la adoptaron para los granos, especialmente en la época de hambruna, y era muy conocido por cada uno de ellos. La mujer, deben saber, estoy ocupando ahorita tratando de que los símbolos que representan algo específico, los vocablos que no son parte de nuestra jerga, los podamos asociar con nuestro vocabulario. Yo no estoy aún interpretando la visión. Tal como he dicho en los estudios anteriores, es en 3 etapas. La primera, entender la visión. Ya la entendimos con estas fotografías. Segunda,
Ahora hay que interpretarlo. No he llegado hasta ahí, estoy en la primera etapa. La mujer que no aparece en la fotografía o en la pintura, porque la mujer fue echada dentro del depósito con capacidad para esos 22 litros. Fue echada ahí. Deben saber que la mujer, o mejor digo, el sexo femenino simboliza en profecía bíblica siempre una de tres posibilidades. La primera, la nación hebrea. ¿Que por qué se relaciona con una mujer? Imagino que es porque es femenino. La nación hebrea. Segundo ente con el cual se aplica, con la iglesia de Cristo. De hecho, se reconoce a la iglesia de Cristo como la novia del Cordero. Son figuras, es simbolismo profético. Y tercer símbolo importante con el que se identifica a la mujer en profecía, es con la religión falsa. Atentos a esto. La nación hebrea fue diseñada por Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Está claro eso? Lo expliqué en fin de semana. Pero ellos no cumplieron el rol. Su arrogancia y su soberbia religiosa hizo que el plan de Dios fuera movido para la iglesia de Cristo. Entonces, lo que ahora es bendición para las naciones es la iglesia de Cristo. Pero, paralela a estas dos figuras bíblicas, aparece la tercera, que es la religión falsa. La mujer que seduce a la religión hebrea o la mujer que seduce a la religión de Cristo, para que los hombres no pongan su atención en Jesús o en el Antiguo Testamento, en la religión hebrea, sino que pongan su atención en dioses falsos, siempre en nombre de la religión. Esa es la falsa religión, también representado con una mujer. Ahora, si quiere algún otro detalle del por qué una mujer, también es una figura poética, porque la mujer tiene el poder de seducir sigilosamente a los hombres. De igual manera, la falsa religión tiene el poder de seducir sigilosamente la mente humana. Bien, dos mujeres con alas de cigüeña. ¿Por qué una cigüeña? Deben saber que para la cultura hebrea, la cigüeña es un animal inmundo. Pero cuidado con esto. Cuando alguien encuentra la expresión animal inmundo en el Antiguo Testamento, sin la ayuda básica, va a decir un montón de boberías. Va a decir que qué barbaridad, si Dios creó los animales, porque hay animales inmundos. Mire, no tiene ninguna relación religiosa lo de inmunda. Es pura dieta, es asunto de la nutrición de la cultura hebrea. Lo voy a explicar con un animal más conocido por todos nosotros, el cerdo. De todos es conocido que el cerdo es un animal sucio y que el cerdo produce esa famosa bacteria, creo que se llama cisticerdo o algo como eso, que se aloja en el cerebro y produce tantas cosas horrendas. Porque el cerdo se alimenta de cosas sucias o inmundas. Culturalmente, los hebreos no debían criar cerdos, porque el cerdo era un animal que se alimentaba de suciedad. Para cuidar la nutrición, pues entonces no coma cerdo. Y por eso el cerdo es un animal inmundo. Pero no es el cerdo el único que fue en el Antiguo Testamento considerado un animal inmundo. Si mal no recuerdo, son como 130 o 150 especies
que en el Pentateuco se registra como animales sucios o inmundos. Lo que Moisés estaba tratando de hacer era legislar la nutrición de los hebreos. Ellos que habían seguido, aunque no al pie de la letra, pero habían seguido dicha dieta, sabían fácilmente que la cigüeña es un animal sucio. Y esto representa a dos mujeres sucias. Ya les explico luego. Entonces, lo que está tratando de la Biblia establecer en cuanto a animales inmundos no es misticismo, es simple y sencillamente animales sucios. Y vea usted, deben saber que hay culturas en el Medio Oriente que no siguen al pie de la letra esto, y para nosotros sus costumbres son inmundas. De hecho, si yo le digo a usted de que la serpiente es un manjar para el apetito, usted me va a decir, usted está loco, eso es una suciedad, ¿cierto o no? Que usted piensa eso, igual que yo, me causa náuseas el solo pensar. Pero hay una o dos razas en este país, en el nuestro, que pagan extremadamente cara a una serpiente, porque para ellos ese es el más grande banquete. Y si usted dice, ¿y por qué no nos cuenta? Porque no está escrito en libros, es parte de la costumbre oral, y si no está escrito en libros, pues para qué yo amplío detalles. Pero no necesita eso, basta con que entre a internet o vea cualquier documental de países en donde comen cucarachas, comen ratas y cosas tan sucias que usted dice, pastor, no hemos cenado, ya no nos diga eso. Exacto. Entonces Moisés solo estaba aclarando al respecto. ¿Está claro esto? Con eso insisto, si usted quiere comer cerdo, es su asunto. Si usted quiere comer cigüeña y la haya, es su asunto. Bien, luego, la tapa de plomo simplemente es algo pesado. Significa que la iba a resguardar. Luego, la tierra del Sinar es reconocida como la tierra de Nimrod. En el libro del Génesis, en donde empezó más de 5,000 años atrás, y esto no solo es historia bíblica, es historia también secular. Allí nació la primera religión mundialmente, digo mundialmente, pero en ese entonces parte del mundo conocido, mundialmente organizada como tal. Y esta religión proclamó a una mujer Dios. Era la mamá de Nimrod. Y desde entonces se identifica a Babilonia como la cuna de la falsa religión. Tanto que en el Apocalipsis 17, puntualmente, los que quieren ir a estudiar, en Apocalipsis 17 dice Babilonia, la madre de las grandes rameras, haciendo relación a que hay una mujer adúltera espiritualmente que ha desviado la atención de los hombres para que no pongan su fidelidad en su esposa, sino que en una prostituta. Todo esto se pasa como una figura retórica a la parte espiritual. Entonces la mamá de las grandes rameras, o la más grande de todas, es la religión que pervierte a los hombres, en lugar de poner sus ojos hacia Dios, lo pone hacia dioses falsos. ¿Me he dado a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? ¿Muchos detalles o vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Ahora el significado, segunda parte de nuestro estudio. Mire, cuando yo dije al inicio que cómo alguien puede entender todo esto sin la ayuda básica de un instructor, de ahí que le anime, siga los estudios verso por verso, libro por libro. Bueno, el mensaje del rollo de la primera visión es revelar el mensaje de juicio
para los que han robado y los que han mentido. ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Y por qué hay un mensaje de maldición contra ellos? Porque ellos no cumplieron el rol de ser bendición para otras naciones. Dios le dijo a Abraham, en su linaje voy a bendecir a otros, pero ustedes, estoy contextualizando la maldición, ustedes en lugar de ser ejemplo de humildad, de justicia, de moral y de respeto, son todo lo contrario. Mienten y roban en nombre de la religión, porque en efecto tienen una buena religión, pero no la practican con el corazón. Es pura pantomima. Eso les convierte en mentirosos. Pero además roban. ¿Qué es lo que roban? El privilegio de ser bendición para otros. Entonces la maldición está con cada hebreo que no había cumplido el rol de ser una bendición para otras naciones. Con cada hombre y cada mujer que su vida no era un ejemplo para que otras naciones pudieran ver en ellos el temor y el respeto a Dios. Lo que veían era arrogancia, soberbia, discriminación, falsedad, corrupción. De ahí que ahora dice Zacarías, Dios va a castigar todo eso. Y es precisamente por ello que ocupa el pórtico de Salomón, porque allí estaba la ley de Dios. Y ocupa las medidas del lugar santo, porque ese era el lugar que se ocupaba para la liturgia. Entonces esto era una maldición directa contra aquellos que estaban supuestos a ser bendición para las naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces la mujer? La mujer que estaba sentada sobre la tapa, definitivamente es esa falsa religión. Es metida dentro del efa, vienen dos mujeres hablando de lo profano, de lo inmundo, y la toman con alas de cigüeña, y la trasladan desde su sede, cualquiera sea, hasta la tierra del Sinar, hasta Babilonia. Y cuando ya está ahí, pues entonces se va a convertir una vez más en lo que Apocalipsis 17 registra como Babilonia, la madre de las grandes rameras. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Hay una religión en el mundo, cualquiera sea su nombre, si es que ya tiene nombre o es que va a adoptar un nombre. Les dije al inicio de este estudio, cualquiera que se adjudique verdades absolutas en estos detalles solo anuncia arrogancia académica. Pueden presumir, pueden hacer conjeturas, pero la Biblia no dice el nombre de la religión es XYZ. Da características y con las características uno puede sacar conclusiones sin necesidad de ser muy conocedor. Y para los que quieren sacar esas conclusiones están en Apocalipsis 17, en casa las buscan. Una a una, muchos detalles, pero aún así no da nombre de ninguna religión. Lo que está diciendo es que hay y habrá una religión que unirá a muchas otras y dirán que el propósito de esta religión es acercar al hombre a Dios, pero esa es la mentira más grande. Como es la mentira más grande el estribillo de que todas las religiones nos llevan hacia Dios. Habrán oído eso antes. No es cierto. La Biblia dice que el único camino hacia Dios es Jesucristo, no las religiones. Sí, pero es que, mire, las religiones en su mayoría tienen carácter moral,
tratan de restaurar la vida de un hombre, de una vida de perdición a una vida de restauración. Usted puede decir todo lo que quiera, pero si vamos a hablar de Biblia, la Biblia dice que el único camino para Dios es Jesucristo, punto. Así es que esta organización, en efecto, es parte de una religión, pero esta religión, pueden estar seguros, no les da salvación ni vida eterna. Lo único que a usted o a mí nos da acceso a la salvación y a la vida eterna es una relación personal con Jesucristo. Punto. Dice entonces que esa mujer va a ser llevada, o que la religión como tal va a ser llevada hasta Babilonia, y que una vez más, al final de los tiempos, Babilonia va a tomar preponderancia política, y que la sede de esta religión mundial estará en la tierra de Nimrod. Voy a contarles detalles curiosos que no dejan de dar un poco de risa, pero son interesantes. Cuando aún vivía Saddam Hussein, dijo que él era descendiente de Abraham, cosa que no sé si era cierta, pero si se trata del linaje en honor a la posición geográfica, es cierto. Porque Abraham es oriundo de Ur de los Caldeos, la misma posición donde está hoy día Irak. Saddam hizo varios estudios para él llegar a la conclusión de que era descendiente de Abraham, de Nimrod, y que él colocaría una vez más a Babilonia en el eje de la tierra, como lo fue en sus inicios. Babilonia fue el primer imperio que gobernó al mundo conocido, en Ur de los Caldeos. Saddam Hussein también dijo que globalizaría no solo su moneda, sino también su tecnología y su religión. Y mientras vivió, hizo algunos pequeños intentos. Algunos países le siguieron del Medio Oriente en honor a tanta riqueza, sus palacios y cosas parecidas, pero no deja uno de pensar con cierta curiosidad. ¿No será que este Saddam Hussein conocía un poco sobre profecía y pensó que él podía lograr lo que la Biblia dice que alguien hará al final de los tiempos? Y ya hay muchas cosas que se están globalizando. La moneda, pues hasta donde sé, el euro ya gobierna buena parte del mundo. Se está globalizando también los términos de información masiva. Ahora con tanta tecnología, se está globalizando el idioma, se compite mucho ahora con el inglés y el mandarín, y se está globalizando la religión. Entonces es cuestión de tiempo que surja una religión mundial. Mire el dato curioso: en las Torres Gemelas, cuando se destruyeron, se reunieron 5 líderes de las religiones más populosas en los Estados Unidos de América. Y eran muy amigos en esa reunión. Estaban uniendo sus credos en un solo propósito. Y cabe la pregunta: ¿es esto parte del plan de globalización de una religión mundial? ¿O solo fue un efecto casual en honor a la necesidad de ese país? No sé. Les dije al inicio, esto no se ha cumplido. Solo podemos interpretarlo desde la luz que Él nos deja saber. Y lo que nos deja saber, pues ya se los he comentado. Está anunciando que esa falsa religión, al final de los tiempos, va a ser destruida, igual que Babilonia, de una vez y para siempre. También está eso en Apocalipsis. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí?
Todo esto para aplicarlo a mi propia historia. Usted dirá, oiga, ¿y cómo podemos aplicar todo esto? Yo diría, tan fácil como lo siguiente. De la misma manera que la nación hebrea se representa con una mujer, la iglesia de Cristo, y la falsa religión, pues entonces yo estoy aquí en la iglesia de Cristo. Y si hay una condena o hay una acusación grave contra los hebreos, entonces yo como iglesia de Cristo puedo apropiarme de esa acusación y puedo decirme que así como el Señor demandó de Israel su fe fingida y su robo a la ignorancia de los pueblos, Él también va a demandar de la iglesia de Cristo que nosotros, en nombre de la religión, mintamos y que robemos. Dirá usted, ¿robar en qué? Si usted y yo no somos un instrumento de bendición para otros, le estamos robando gloria a Dios. Si mis hijos no saben nada de Jesús, siendo yo ahora conocedor, si mi esposa, si mis padres, si mis hermanos, si mis amigos de toda la vida, y me excuso diciendo, pero ¿y yo cómo les hablo del Señor? Predicador, yo le entendí esta noche lo que dijo, pero ese es su trabajo, ha estudiado para instruir. Nadie dijo que usted debe enseñar visiones proféticas. Usted y yo, con nuestro ejemplo diario, podemos testificar lo que Cristo está haciendo en nosotros. Podemos invitarles a orar, podemos invitarles a leer un pasaje de la Biblia que puedo entender y explicar. Podemos invitarles a la iglesia, podemos orar por ellos. Pero no hacemos nada de eso. Es, según esta acusación, un robo del rol que deberíamos tener como iglesia de Cristo. Hemos sido escogidos, hemos sido privilegiados, pero un privilegio que nunca correspondemos. Y a eso le suma, y robo, ya explicó en robo, pastor, pero y en cuanto a mentir, bueno, si nosotros no glorificamos a Dios, nuestra fe es una pantomima, es puro fingir. Y por eso es que hay tantos en el mundo que no quieren saber nada del Evangelio, porque algunos de nosotros con una fe fingida somos un estorbo para ellos. Ellos dicen, eso no es fe, eso es una pura hipocresía. Y la acusación es para los que estamos en el sistema religioso, los supuestos a glorificar al Señor. Yo como papá, como esposo, como hijo, estoy supuesto a hacer eso. En mi puesto de trabajo estoy supuesto a ello. Yo no estoy refiriendo con esto que ahora se volverán todos predicadores. No, insisto, con nuestro diario vivir. De hecho, conozco a alguien que es una persona en esa empresa, en la última posición. Y en esa última posición de salario, él es el que le habla de Cristo al dueño de la empresa multinacional. Y no estoy hablando por la opinión de él, estoy hablando por el gerente de esa empresa multinacional. Es él el que me contó que el empleado oraba por él y me dijo, solo hay 2 o 3 personas que hemos visto llorar a ese hombre. El gerente, porque es algo así como su brazo derecho, que es cristiano. Él dijo, la esposa y el empleado en la última posición. Y es él el que le está llevando a los pies del Señor, dijo.
Ahora me voy a ir al otro extremo. Los que son jefes, los que están en la posición de arriba, tienen personas a su cargo, pero nunca les hablan de Cristo. A lo mejor por la manera en la que los tratan, quizá por lo que les pagan o las injusticias en sus sueldos. ¿Qué querrán esas personas querer del Evangelio cuando nosotros nos portamos de esa forma? Y de esa se trata la acusación de esta profecía. En cuanto a la religión, sí podemos aplicarla en decir esto. Usted y yo somos responsables de no estar en una religión que nos desvía, que quita nuestra atención del Señor para ponerla en otras cosas. Religiones que aplauden el comercialismo. Mire, traiga tanto dinero y usted está en paz con Dios. Usted puede vivir como quiera y entre usted más tiene, más le aplaudimos. No importa si esa religión estudia la Biblia o no saben ni una pizca de la Biblia. No importa si sus líderes religiosos, si usted les pregunta sobre Zacarías, piensan que es algún primo desconocido. No importa nada y usted dice, ¿qué importa eso? Yo voy a la iglesia de vez en cuando. Pienso en mi abuelita. Ella ha vivido durante toda su existencia en un pueblo remoto en donde nunca fue instruida. Tiene muy poca culpa. Bendito Dios, ya después de los 90 años, algunos de la familia le hablamos del Señor y ella se convirtió. Debido a su edad y a que ya no es lúcida en muchos conceptos, hay tantas cosas que no puede entender. Entonces pienso cuando veo a mi abuelita y a otras personas así, que nunca tuvieron acceso a la información, que ha sido difícil por su falta de oportunidades. Pero yo les preguntaría a cada uno de ustedes, empezando por mí, ¿qué excusa tenemos de no estudiar la Biblia con seriedad y ser vigilantes, de estar en una organización que nos enfoque en acercarnos a Dios? Ninguna excusa. Es pura decisión nuestra. Y creo que esto es parecido a aquel señor que se fue a leer un libro en uno de esos lugares paradisíacos en las playas de Cancún, en donde hay cuevas que durante el día el agua es cristalina y no cubre más que las rodillas. Y muchos están ahí para disfrutar de ese paisaje. Este llevó un libro y se quedó dormido. Cerca de 3, 4 de la tarde, cuando la marea empieza a subir, cuando él se dio cuenta, fue cuando el agua le golpeó el rostro. Y se fijó que debía correr o pronto no iba a salir de esa cueva. Se le cayó su libro, que era una joya para él, a los 5 metros y trató de volver. Alguien le gritó desde arriba: ¡deje el libro! ¡Es su vida! Entonces él obedeció y corrió más fuerte. Uno de los zapatos de agua se le cayó. La voz le dijo: ¡es su vida! ¡Deje todo! Empezó a botar los lentes. Él solo tenía prisa por correr. Al fin logró tomar la mano de quien le gritaba y se salvó. Mientras leía todo eso, yo pensé, algo parecido debe suceder en la vida espiritual. Hay tantas cosas que son triviales y estamos aferrados a ellas. No puede ser que por ese libro iba a condenar su vida. No puede ser que por filosofías, por romances, por indiferencia, por placeres o boberías, usted condene su vida por la eternidad. Tomarse de la mano de Jesús es lo más importante que usted y yo debemos hacer en la vida. Es decisión suya. Inclinen su rostro y oramos. Señor, gracias por hablarnos, y si hay personas sin Jesús, por favor toca su corazón. Mientras oran todos, sus rostros inclinados y ojos cerrados,
sin importar cuántas veces vino a la iglesia. Lo que importa es que usted y yo necesitamos de Jesús. Nadie le va a pedir que venga al frente, que le aplaudan o que cambie religión. Es entre usted y Dios. Si alguien dice, predicador, me gustaría orar y recibir a Jesús en mi corazón, hacer esa oración, bueno, con discreción en la silla donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta noche que dice, yo quiero hacer esa oración y me deja orar con usted? Ahí donde está, levante su mano y permítame orar con usted. La baja de inmediato. Nadie le va a traer al frente y nadie le va a aplaudir, entre Dios y usted. ¿Habrá alguien esta noche? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídanos en su paz, en su nombre oramos, amén y amén. Nos vemos fin de semana con la última de las visiones de Zacarías. Que la paz de Dios nos acompañe a todos.